Bueno, muy bien. Vamos al segundo video de la unidad 4. Vamos a tratar monotonía de una función y lo que conocemos como extremos relativos. Vamos a estar pendiente de esta explicación. Fíjense, el comportamiento de una función a partir del orden establecido en su dominio, ya vamos a explicar esto, es lo que se conoce como monotonía de una función. De nuevo, otra vez, los ejemplos nos ayudan. Vamos a aclarar. Si una función f está definida sobre R, es decir, los valores de x son números reales, y sus valores también están en R, es decir, los que se calculan a partir de la función, como en este conjunto, es decir, en R, hay una relación de orden establecida. Por ejemplo, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4 y así sucesivamente. Entonces, lo que se desea estudiar es de qué manera los valores de la función preservan o no esta relación de orden. Es decir, si las x cumplen esta relación de orden, es decir, que uno es menor que el otro, entonces lo que queremos saber es si los valores de f, los que nos dan como resultado, también guardan la misma relación. Algo más o menos así. Fíjense bien, este x1 es menor que este x2. Y en este caso, su imagen, la imagen de f de x1, es menor que la imagen de f de x2. Es decir, las imágenes guardan la misma relación de orden que las x. Esto es lo que uno conoce como monotonía. A veces guardan la misma relación de orden, pero a veces no. Ya vamos a ver. Específicamente estamos hablando del comportamiento monótono o no. Es decir, cada vez que hablemos de monotonía, lo que vamos a entender es si la función guarda o no la misma relación de orden. Y lo vamos a hacer de la siguiente clasificación. Vamos a entender qué es una función monótona creciente. Decimos que una función f, ojo, desde un intervalo a b cualquiera en R, es monótona creciente o simplemente, si lo prefieren, quiten la palabra monótona y digan creciente en este intervalo AB y se cumple ¿qué? Y aquí está lo que les decía, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Que si escogemos dos valores x1 y x2 que guardan la relación menor que, sus correspondientes imágenes también guardan la misma relación. ¿Menor qué? Menor que. Y eso debería ser válido para todos los valores de x que se escojan en este intervalo, que es lo que estoy diciendo aquí. Vamos al gráfico. Fíjense bien, aquí tenemos el intervalo AB, que sería este. Y vamos a escoger dos valores cualesquiera, x1 y x2. Vamos a estudiar sus correspondientes imágenes. Y vemos, observen, x1 menor que x2. ¿Y cómo son sus imágenes? F de x1 menor que f de x2. Por lo tanto, cuando esto ocurre, hablamos de una función creciente. Esto es desde el punto de vista analítico, cuando estudiamos esta relación. Pero si tuviéramos la gráfica a la mano, nada más con darnos cuenta de que la curva de la función está en ascenso, obviamente, nosotros decimos que la función es creciente. Caso similar va a pasar con la decreciente. Aquí tenemos un errorcito, aquí debería ser decreciente. Bien, decimos que una función f de AB es monótona decreciente o simplemente decreciente en este intervalo y se cumple que, observen, x1 menor que x2 con esta relación de orden.
pero sin embargo sus imágenes guardan el orden contrario. F de x1 es mayor que f de x2. Y si esto se cumple para cualquier par de valores que agarremos en AB, entonces simplemente la función es decreciente. Veamos. Aquí tenemos otra vez el intervalo AB, los dos valores de x1 y x2, uno menor que el otro. Sin embargo, observen sus imágenes. La imagen del primero es más grande que la imagen del segundo. Es decir, aquí la relación de orden se invirtió. Y otra vez repito, obviamente, el comportamiento de la gráfica, nada más de ver la gráfica, te indica a ti que esta función va descendiendo, es decir, es decreciente. Entonces, cuando tenemos la gráfica es fácil, porque nada más de observarla vemos, una crece, otra decrece. Pero si no tuviéramos la gráfica, entonces tendríamos que irnos a verificar esta expresión. ¿Y qué es una función no monótona? Pues automáticamente es una función que no es creciente en todas partes ni es decreciente en todas partes. Es decir, que ella puede comportarse en forma creciente o decreciente en todo el intervalo. Vamos a ver. Entonces, es toda función que verifica ser creciente para algún o algunos subintervalos de AB y al mismo tiempo es decreciente para otros subintervalos. Aquí está la gráfica. Miren, observen, aquí está el intervalo AB. Sin embargo, vemos que de aquí hasta aquí la función crece. Es decir, que en este intervalito que vendría desde A hasta aquí más o menos -2, la función está creciendo. Sin embargo, después de 2 comienza a descender y tendríamos decrecimiento para después volver a crecer. Entonces, bueno, es lo que les decía. En algunos intervalos ella se comporta creciente. Por ejemplo, en este pedacito ella se comportó así, hacia arriba. Y en este pedacito que va de aquí a aquí, ella se comportó así, hacia arriba. Y sin embargo, entre -2 y este otro valor que está aquí, la función se hace decreciente. Entonces, el criterio para determinar que una función no es monótona es tan simplemente como que ver que en algunas partes se comporta creciente y en otras partes se comporta decreciente. Ahora vamos a hablar de los extremos de una función. Fíjense, es común que cuando analizamos una gráfica, buscar los puntos más altos o más bajos. Haciendo una analogía con el relieve terrestre se refiere a los picos y los valles entre las montañas. Vamos a ver. Y les traje esta imagen para que observaran. Si pusiéramos una línea, una curva que une estos dos puntos, observamos que en este punto y en este punto tenemos lugares que llamamos picos y este lugar de depresión es el que se denomina valle, un lugar bajo. Este comportamiento lo vamos a ver también en las funciones. Algunas veces son de carácter local y otras veces son de carácter global. Y quiero concentrarme en esto porque esto es importante. ¿A qué llamamos local y a qué llamamos global? Voy a empezar con este término. El término global se refiere al todo y el término local se refiere a algo en pequeño. Por ejemplo, si analizamos este pedacito que está aquí, observamos que la parte más alta está aquí. Esto sería un extremo, pero esto es un extremo local. Si analizamos este pedazo que va aquí, este pico, claro, es un máximo, la parte más alta, pero es local. Si yo comparo estas dos juntas,
nos damos cuenta de que este es más alto que este y tendríamos que este pico sería global con respecto a esta localidad. Bueno, y así sucesivamente podríamos analizar cada uno de estos que está aquí. Ahora, obviamente, aquí en esta imagen que tenemos aquí, ¿cuál es el lugar más alto? Este. Este sería el punto o el extremo global. Los demás son locales. Repito, la localidad se refiere al estudio de una zona en particular. La globalidad se refiere al estudio del todo. Seguimos entonces. ¿Qué es entonces un máximo relativo o local? Relativo, por eso, porque estamos tratándolo como local. Entonces decimos que una función f posee un máximo relativo o local en x igual a c si para algún intervalo AB que contiene a c se cumple lo siguiente, que la imagen de la función en c es más grande que todas las imágenes que corresponden a AB. Repito local, ¿por qué? Porque estamos estudiándolo en una cercanía de un punto en x igual a c. Y su valor máximo es f de c. O sea, agarramos a c, lo sustituimos en f y encontramos f de c. Aquí tienen, pues. Observen una curva. En esta parte aparece algo que está más alto, es un extremo, es una punta hacia arriba, ¿no? Y entonces en este lugar hablamos de un extremo local cuando lo observamos a él solo, en un pedacito. Aquí hay otro. Él también es un máximo local cuando lo observamos a él solo. Pero si contemplamos toda la imagen, entendemos que este señor que está aquí es global, es un máximo, es el más grande de todos. Seguimos. Misma cosa va a pasar con el mínimo local. Y decimos que una función f posee un mínimo relativo o local en x igual a c, local porque estamos en un punto, y para algún intervalo AB que contiene a c, se cumple que la imagen de la función en c es menor que todas. Y su valor mínimo, pues, es f de c. Y aquí tienen una gráfica, ¿ves? Este es el punto más bajo en esta localidad. Este es el punto más bajo en esta localidad. Si analizáramos todo, entonces diríamos que este sería el global de todo, el mínimo global. Bueno, algunos ejemplos están aquí. ¿Cuándo hablamos de que esto es un mínimo local? Cuando lo analizamos aquí, cercano a -1, máximo, perdón, local. ¿Cuándo decimos que es un mínimo local? Cuando lo analizamos aquí, en una cercanía del punto. Ahora, contra la globalidad. Mire, observe, es la misma gráfica. Pero fíjense que este extremo y este extremo, este es el más pequeño de todos. Pues entonces es global. Y este es el más grande de todos. En consecuencia, un máximo global. Bien, de esto se trata este video. Así de sencillo. Nada más de reconocer gráficamente con mis ojos y analíticamente también, por supuesto, como lo vimos en las expresiones escritas anteriormente, cuando hablamos de máximos y mínimos globales y cuando hablamos de máximos y mínimos locales. Es importante, es muy importante. Imagínense que esta sea la curva del ingreso. Que no lo es, ¿no? Porque aquí estamos hablando de valores negativos, pero es por ponerles un ejemplo. Cuando analizamos esto, estamos hablando de un ingreso máximo y aquí hablaríamos de un ingreso mínimo.
Similarmente, parecería ideal también hablar acerca de los costos. Por ejemplo, en el caso de los ingresos y las ganancias nos importan mucho estos, los máximos. En el caso de los costos nos interesan mucho estos, los mínimos. Bien, hasta aquí entonces este video y seguimos preparándonos para el próximo.